vacío de cómo poder comunicarnos y dejar un material, no solo lo que sucedía, digamos, dentro de la clase, sino dejar un material de referencia concreto de diseño de vestuario que no fuera de escenografía, donde adaptábamos contenidos en relación, digamos, a lo escénico o lo audiovisual, o de diseño de indumentaria para hablar, digamos, de referencias concretas en la historia del traje o en relación a prendas sobre el cuerpo. Entonces, bueno, de ahí nos preguntamos, bueno, ¿por qué no podemos escribir un libro? Y eso nos llevó 9 años hacerlo. Este libro salió el año pasado, así que un poquito les voy a contar de qué se trata el libro. Nos planteamos en aquel momento 3 grandes ejes. Uno, armar un cuerpo teórico, como le digo, era inexistente. Ahora en realidad hay algún que otro material en España específico, ¿no?, de la disciplina, y que ese material nos sirviera para hablar y dialogar entre pares, entre todos los que trabajamos dentro del ámbito espectacular, y con los estudiantes, ¿no?, dentro de lo académico o dentro de diferentes formas de encuentro con estudiantes. Para eso hubo varias búsquedas, discusiones, formas de abordar esto. Bueno, cómo construir un contenido que no existía y de qué forma esto que es el vestuario, que es algo, un arte, decía recién Alejandro, en realidad vamos a avanzar y va a ser un diseño, es un arte aplicado, no existe como tal, o por lo menos no podemos pensar en una publicación y enseñarlo como algo aislado de todos los demás participantes de un hecho espectacular, ¿no? Directores, actores, escenógrafos, iluminadores, ¿no? Entonces, bueno, se empezó a hacer con una cierta cantidad, digamos, de preguntas. Empezamos a hacer entrevistas en todo el país a los diferentes representantes de las áreas, ¿no? Y empezamos, bueno, ahí a articular un camino para pensar desde las múltiples miradas de qué se trata el diseño del vestuario. Si bien el texto, digamos, es un recorte y una bajada, digamos, teórica que hacemos con Valentina, breva, en realidad, en todo un recorrido que es de múltiples miradas. La segunda era el segundo eje que no queríamos, digamos, perder, era justamente esta teorización sobre la práctica, ¿no? No era un objeto de estudio por fuera, ¿no? Este libro se hizo fuera de la academia, más allá de que ambas trabajamos dentro de las universidades, se hizo con diferentes subsidios, pero en realidad tuvo una lógica de pensar todo el tiempo ida y vuelta de la práctica, de la teoría, y no perder justamente de qué se trata el hacer del diseño del vestuario, ¿no? Que es algo que es realmente un ir y venir, un buscar, partimos de películas, como de texto, como de imágenes disparadoras para poder investigar, y no de una estructura, digamos, ¿no? Una hipótesis, desarrollo, etcétera, digamos, ¿no? Más clásica para una publicación. Y la última era un cuerpo también teórico, pero de imágenes, ¿no? O sea, realmente nuestro trabajo es sobre las imágenes, y de hecho vamos a avanzar durante todo el libro trabajando sobre la idea de bueno, cómo nacen estas imágenes, cómo son estas traducciones, cómo la imagen excede incluso la palabra, genera, digamos, otros recorridos, otros diálogos, otros códigos comunicacionales, con lo cual, digamos, el libro tiene realmente un texto, digamos, un cuerpo teórico escrito y otro cuerpo, digamos, de imágenes que transita otros caminos y otros territorios. Cada uno de los capítulos, digamos, tenía muchas imágenes, 400 imágenes que estamos viendo acá atrás, es todo lo que no está en el libro. Nada, de cada capítulo teníamos que descartar muchísimas imágenes, pero bueno, nos acompañan, decidimos que nos acompañen justamente las presentaciones, todo ese material que también fue parte de pensar de qué se trata, digamos, ¿no? Nuestro hacer, ¿no? Mirar todas estas imágenes, dialogar con muchos de los creadores
cerradas, ¿no? Justamente todo el tiempo hay un contrapunto entre texto, imágenes, entre imágenes, entre las diferentes voces y el recorrido que nosotros quisimos darle al texto para, bueno, habilitar, abrir, digamos, ¿no? O sea, si bien un texto de algún modo fundacional porque no había antes algo escrito, bueno, lo cierto es que la idea es abrir a que eso continúe, crezca, se discuta. De hecho, bueno, ahora voy a traer varias preguntas que se hicieron antes de arrancar y que justamente generan, digamos, preguntas en el libro. La foto etapa que creo que al principio cuando entraron estaba pasando, que es toda una secuencia, se hicieron muchas fotos específicas para pensar el vestuario narrando sin palabras. Esto también fue algo, digamos, que quisimos hacer un recorrido, bueno, cómo el vestuario efectivamente puede contar y partir desde ahí para hacer un recorrido también escénico. Bueno, tiene mucho que ver también con el objeto, ¿no? Que estaba esto, ¿no? De aire que recién, digamos, ¿no? Contaba Carlos, y hay toda una secuencia en el origen, digamos, de eso, de un juego, justamente, ¿no? De esas formas que se va armando. Bueno, desde estos tres ejes, les cuento así brevemente de qué se trata un poco el libro, tratando de, si se hace muy largo, me van diciendo. Pero bueno, digamos, se articula, digamos, como con ciertas también estructuras del teatro o de la escena, digamos, como una obertura, donde contamos un poco esto mismo que les acabo de decir, de qué va el libro, cuáles fueron los grandes lineamientos. Una definición de representación espectacular, que por ahí después también podemos charlar cuando se termine, que es justamente el recorte desde donde podemos hablar y contar de qué se trata el diseño de vestuario, digamos, no solo funciona y solo tiene sentido dentro de una ficción, sea audiovisual o sea escénica, pero fuera de eso pierde su valor, digamos. Podemos adquirir un vestuario y tenerlo en nuestra casa como objeto, pasa a ser objeto, deja de ser vestuario, pero pierde el sentido en sí dramático que tiene dentro de la escena. Entonces hay un primer recorte para poder explicar, digamos, que solo tiene sentido dentro de la representación espectacular. Después se desarrollan 7 escenas, ¿no? En todo el proceso de diseño, y un epílogo donde hay un cuadro un poco que podemos visualizar al diseño de vestuario en relación, digamos, ¿no? Con las dramaturgias textuales o gestuales o visuales, con una dirección justamente, con el cuerpo, el público, en relación dentro de este diálogo que es la vida cotidiana, digamos, ¿no? Y la representación. Dentro de estas 7 escenas, el libro poco intenta, digamos, marcar, definir, digamos, cuál es lo específico de este diseño. Por supuesto, comparte elementos con diferentes tipos de diseño. El primer capítulo, digamos, en realidad habla de ejes transversales que van a atravesar más allá, digamos, ¿no? de lo que es el diseño de vestuario en general, que les marcan de algún modo, digamos, ciertas grandes explicaciones, ciertos grandes grupos y también posicionamientos que teníamos nosotras como autoras, ¿no? En principio es la definición y la separación, digamos, de diseño de vestuario y diseño de indumentaria, digamos, ¿no? Hay algo ahí que es como muy común pensar, digamos, ¿no? Que si todos nos vestimos, ¿por qué alguien tendría que especializarse en el diseño de vestuario? Porque todos sabemos, digamos, ¿no? Cómo vestirnos. Bueno, hay algo ahí que empieza a hacer una gran división, que es, digamos, ¿no? Lo que se diseña para la vida cotidiana y qué es lo que específicamente, más allá de que traigamos prendas o elementos, no siempre son prendas en el diseño de vestuario, en la escena eso narra en otro tiempo. Entonces hay una primera definición de cuáles son los elementos que compartimos y cuáles no. Y el segundo punto, además, pero me interesa un poco desarrollar estos, es la idea de territorio, ¿no? Bueno, ¿qué específicamente hace,
digamos, al diseño de vestuario en la Argentina, digamos. Hay algo ahí que tiene que ver con pensarnos si efectivamente hay algo en esto colectivo, que también es imaginar, pensar un personaje dentro, digamos, ¿no? de un espectáculo, incide, digamos, en sí el territorio, cómo nos pensamos, cómo son nuestros cuerpos, qué calidad y relaciones tenemos con este espacio. De hecho, el recorrido de entrevistas que se hizo en diferentes regiones de Argentina para visualizar también cuáles son las características también en diferentes zonas, si hay o no diferencias, si las relaciones de producción, digamos, inciden o no en las formas de diseñar. El libro tiene un recorrido, todo lo que está escrito en las entrevistas que forman el cuerpo teórico, las imágenes, las citas a las cuales referenciamos, etcétera, excepto dos, creo, una de Foucault y otra de no me acuerdo quién, todas, digamos, son de Argentina, digamos, ¿no? Está situado, es un libro que analiza concretamente el diseño de vestuario en la Argentina, y no por eso deja de dialogar o replicar, digamos, con algo mucho más global, pero sí, digamos, hay algo en una revisión concreta, digamos, que por supuesto también está situada dentro de Latinoamérica, pero de dejar justamente de mirarnos en espejos históricos, ¿no? De otros lados, ¿no? Del otro lado del Atlántico, fundamentalmente, y referenciar siempre nuestra producción desde un lugar comparativo, ¿no? Entonces, bueno, fue un ejercicio como arduo, justamente, revisarnos todo el tiempo de qué de estas características hacen al diseño particular en Argentina. E incluso, digamos, también para pensarnos como docentes, qué se enseña, digamos, ¿no? En este recorrido que es identitario, porque partimos también de un recorrido que cada diseñador trae para una propuesta. Bueno, ¿cuál es ese recorrido que hace cada uno de esos estudiantes, esa revisión, digamos, ¿no? Para llegar a las primeras ideas, como recién también decía Carlos. Ahora vamos a retomar estas ideas también, estas primeras ideas. Entonces, bueno, hay otros ejes en eso, pero lo más importante en estos primeros ejes transversales tiene que ver, digamos, con la idea del territorio y esta gran división de indumentaria y vestuario, y también la idea del público. La idea del público la vamos a ir retomando todo el texto, pero fundamentalmente se toma el principio del trabajo para pensar, bueno, nosotros como diseñadores, pero tenemos que pensar en el público o es una potestad solo, digamos, de quien dirige, ¿no? Pensamos, bueno, ¿cuál va a ser ese público? ¿Van a entender esto que estoy diseñando? ¿Cómo lo van a entender? ¿Voy a poder generar en ese público determinadas sensaciones de gusto, de disgusto, de lo que fuere, digamos, ¿no? Hay algo ahí que también pensando y dialogando con los entrevistados, fue presente de que todos quienes formamos parte, digamos, ¿no? De narrar, de contar, de expresar, digamos, ¿no? Y queremos comunicar algo, pensamos en ese otro que lo va a recibir desde el germen, desde el momento en que empezamos, digamos, nos llega el proyecto. Bueno, si bien no es algo que es consciente, sí es presente, igual que el territorio, digamos. Hay algo ahí que subyace, digamos, ¿no? Todo el tiempo en la producción, desde el origen hasta el final. Al final vamos a retomar el encuentro concreto con el público. La escena 2, digamos, analiza el cuerpo. También hay algo que tiene que ver con una especificidad del diseño de vestuario, que es el cuerpo, que es diferente al diseño de escenográfico o de arte, ¿no? Que es el espacio. Nosotros tenemos, concretamente hay algo ahí que nos define y con lo cual vamos a tener que trabajar sobre el cuerpo de alguien. Entonces, primero hay una investigación sobre el cuerpo genérico, el cuerpo que tenemos todos y que, bueno, tiene ciertas características, narra, se mueve, gestualmente comunica, hay todo un lenguaje gestual desarrollado, el cual también debe ser simbólico, ¿no? Cultural,
relaciones que tiene el cuerpo y que antecede a poner una sola prenda o un solo elemento sobre ese cuerpo. Y después hay un cuerpo que es particular, que es con quien va a trabajar el diseñador de vestuario, que difiere justamente también del diseñador de indumentaria. Nosotros vamos a trabajar con quien actúa, un actor, una actriz, un intérprete X, que va a tener determinadas características de pelo, de color de piel, de forma de hablar, etc., con lo cual vamos a gestar conjuntamente un personaje, ¿no? De diferentes formas de interpretar y con herramientas diferentes, digamos, se va a hacer carne por primera vez en ese encuentro el personaje. En la escena 3 se dio en llamar abstracción, un poco también, retomo lo que decía Carlos sobre estas primeras ideas. Digamos, desarrolla justamente de qué se trata esto, que no es algo técnico. Acá charlábamos al principio del libro y me decía, bueno, en otros lugares el estudio es técnico, ¿no? Justamente hay algo que el libro quiero rescatar que dista de ser una actividad solo técnica, ¿no? O sea, tiene una parte que tiene una resolución técnica. Bueno, este es el diseño, prueba en determinadas formas, colores y texturas y se va a conseguir de determinada manera, comprando, realizando, etc. Esa sería una parte, digamos, que tiene que ver con lo técnico. Pero antes de lo técnico hay un montón de instancias que son de interpretación, de abordaje justamente sobre otras textualidades. Por lo general es un texto escrito, pero puede ser, digamos, un texto de movimiento, si es danza, un texto musical, un concepto, etc. De eso hay que hacer una transposición, una interpretación, una decodificación para poder volver a codificarlo en un nuevo lenguaje, que va a ser un lenguaje visual. Con lo cual hay algo ahí que, ¿cómo se lleva a cabo esa transposición? Bueno, hay un abordaje de una textualidad. Bueno, ¿cómo yo puedo entrar, digamos, en esa estructura? ¿Qué formas, qué elementos, qué métodos, si se quiere, digamos, ¿no? O sea, no es que son los únicos, pero sí hay muchos, digamos, de abordar esa estructura, nos permite a nosotros, digamos, llegar a ciertas abstracciones que son anteriores al cuerpo y que son anteriores a las prendas, ¿no? Es decir, bueno, leo este texto y en realidad desde esa estructura comprendo, digamos, que es para mí un texto filoso, pongamos, o rígido, o translúcido, digamos, ¿no? Hay imágenes que empiezan a surgir, digamos, de esas lecturas y de esas revisiones de relaciones, de acciones que llevan adelante los personajes, que nos van a dar elementos a nosotros, digamos, de un carácter anterior a la materialidad, que nos van a dar la posibilidad justamente de que la totalidad tenga un sentido, tenga una capa más que no está dicha, digamos, en el texto. ¿Se entiende esto? Es un poco, hay algo de eso, de cómo breva, de cuáles son estas primeras imágenes, que en realidad también están asociadas a un recorrido personal. Lo que pasa es que nosotros, digamos, hay una textualidad que es colectiva, hay una mirada, una dirección, digamos, ¿no? Hacia donde todos vamos, y después hay especificidades de cada una de las áreas que van, digamos, haciendo una propuesta que es de un orden individual, y ese orden individual breva, digamos, en esta idea de territorio que es más amplia de solo pensar el territorio como un espacio, ¿no? Un territorio social, político, económico, ¿no? Cultural. Bueno, ese territorio, digamos, hace que cada uno, digamos, si le das el mismo texto, el mismo Hamlet en una clase a 20 alumnos, todos tengan, digamos, una propuesta diferente. Esas primeras imágenes, que son personales e identitarias, digamos, ¿no? Surgen también de ese recorrido.
recorrido, ¿no? Por eso hay algo ahí que es una revisión constante también. Entonces, bueno, hay una intención, digamos, de interpretación justamente. Y un poco este capítulo trabaja, ahonda en, bueno, desandar, digamos, de qué se tratan estas primeras imágenes, cómo poder abordarlas, cómo llegar, digamos, a extraer de la textualidad y poder hacer una propuesta de un orden, digamos, anterior a lo formal, digamos, ¿no? A la materia en sí. Queda claro porque esto por ahí es lo más complejo, pero es como vital y fundamental para entender, digamos, qué es un lenguaje vestuario y que aporta, digamos, cosas que ni la palabra ni el gesto puede absorber. Entonces, justamente es importante para poder apropiarse todas las partes, digamos, ¿no? De un proyecto espectacular de ese lenguaje. Seguido de eso, digamos, hay un capítulo que habla de forma, color y textura, que son las herramientas con las cuales construimos ese lenguaje, ¿no? Si yo digo filoso, bueno, no le tengo que poner una imagen, tendré que ir a buscar un objeto, algo, digamos, que me genere esa filosidad para poder trabajarlo en el vestuario y poder trabajar ese cuerpo en un sentido, digamos, rígido, filoso, translúcido, blando, lo que fuere, digamos. Entonces, bueno, como esas tres herramientas, el color, la forma, bueno, qué características quiero que adapte ese cuerpo, qué cosas niego de ese cuerpo o revalorizo, cómo es la forma de ese cuerpo en el movimiento, ¿no? Si pongo una máscara enorme adelante, digamos, y solo se le ven los brazos, ¿qué pasa si niego todo una zona, digamos, y eso no le permite moverse o bueno, hace un movimiento de alas, bueno, cuánto se extiende ese cuerpo en la forma. En el caso del color, lo mismo. Bueno, ¿qué sucede con el color en el tiempo de una ficción, de una representación, ¿no? O sea, cómo comienzan las relaciones de esos personajes y cómo terminan, ¿no? Hay algo ahí en las paletas de color, van a ser las primeras también, acercamientos visuales de transposición, de traducción de esas textualidades que empiezan a bajarse, bueno, en color, bueno, en el tiempo, en los colores, los relacionales. En la textura es lo mismo, ¿no? Bueno, qué piel, qué sensaciones, ¿no? A nivel táctil empiezo a construir para comunicar con el público, ¿no? ¿Qué pasa? ¿En qué se convierte ese nuevo cuerpo, ¿no? Bueno, hay muchas más, pero en líneas generales son esas tres. Entonces, fuimos a la abstracción, con qué elementos empezamos, digamos, ¿no? a traducir esas abstracciones, y después hay algo que tiene que ver con el orden de la materialización de eso, ¿no? La materia de las ideas se va a llamar, que son los bocetos, digamos, hay un gran capítulo, digamos, destinado a los bocetos, más allá, digamos, de que puede o no, digamos, dibujar un diseñador, hay algo ahí, digamos, que es un agente también de conocimiento y de búsqueda, ¿no? Bueno, cómo bajo estos elementos, estas traducciones, estas análisis que hice del texto con estas herramientas a un dibujo donde hay un cuerpo y donde se empieza a visualizar para todos, bueno, un camino, no solo de ese personaje, sino de ese personaje en relación con todos los demás personajes en el tiempo. Un análisis de los textiles, bueno, en fin, de las realizadoras, digo, diseñar vestuario no tiene que ver con realizar el vestuario, o sea, la idea de vestuario implica todas las áreas. Diseñar es una instancia, digamos, el libro se centra básicamente en de qué se trata esta instancia del diseño, ¿no? Después hay una realizadora que puede ser modista o puede ser la misma vestuarista, en caso, eso difiere, digamos, en relación a los datos de producción que tenga un proyecto. Y después, digamos, hay envejecimientos, un trabajo, digamos, de ambientación de prendas que hacen que eso tenga, bueno, una vida, ¿no? Todos esos pasos implican el vestuario, ¿no? y también el diseño de vestuario, ¿se entiende? Bueno, vamos, digamos,
narrativa y dramatúrgica que le aporta a la construcción del personaje el diseño de vestuario, ¿no? No hay como una tradición de enseñanza, digamos, ¿no? De cómo interpretar o cómo abordar desde la interpretación actoral, no así, o sea, no hay ninguna carrera que aborde el diseño de vestuario, no había texto tampoco, no así, digamos, qué aporta, cómo construye también esta mirada de los lenguajes no verbales, visuales, a la construcción del personaje, con lo cual siempre hay una situación de distancia, digamos, ¿no? De cuáles son los pesos, cuando en realidad es una construcción que se hace en forma colectiva, digamos, ¿no? Y fundamentalmente en el encuentro de ese cuerpo, de esa interpretación actoral y de una interpretación que también hace el diseñador desde las traducciones, etcétera, digamos, que venía contando. Y finalmente es pensar, digamos, o visualizar llegada al día, digamos, en el caso de la puesta en escena, en teatro, en el caso de los lenguajes audiovisuales, es cuando se filma, digamos, ¿no? Hay un encuentro ahí de el personaje vestido en relación con todas estas áreas, con el diseñador de escenografía o el director de arte en el caso de cine, con el iluminador, bueno, ¿no? Con todas las variables, ¿no? Las disciplinas que funcionan, bueno, que puede o no suceder, digamos, puede fallar también, digamos, ¿no? Hay algo ahí en ese encuentro que, bueno, que amerita ajustes, amerita relaciones, digamos, ¿no? De figura-fondo, de recortes, de encuadres, de necesidades o no, que se vean determinadas partes del cuerpo y cómo. Y finalmente el encuentro con el público, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo se termina también de interpretar todo este camino, digamos, ¿no? En una mirada concreta que es de quien va a ver un espectáculo o una película? ¿Cuáles son esas devoluciones en teatro? Pocas veces, digamos, ¿no? Las revisiones siempre también son actorales, pero sería muy interesante también que después de los estrenos que hay de devoluciones del público, ver, bueno, si se verificó o no todo eso que se pensó desde el diseño, que se quería gestar o generar en el público y sucedió o no sucedió, digamos, ¿no? En el caso del cine, eso sucede en el momento de poner la cámara y ver al personaje en la cámara, si funciona o no funciona, si la relación con el fondo es imposible, digo, son todos trabajos que se hacen en equipo en el tiempo, pero lo cierto es que suceden esas cosas. Digo, nada, que hay tensiones o adaptaciones que hay que hacer, digamos, en el momento. Bueno, en líneas generales un poco ese es el que trata el libro, más amplio, pero es compartir, digamos, ¿no? La profundidad y la especificidad, digamos, ¿no? del diseño del juego. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Abrimos a alguna pregunta que le quieran hacer a Begoña sobre el libro, sobre el vestuario, sobre el diseño. Yo tengo una pregunta, que capaz no corresponde tanto al libro, pero digo, la cuestión esta del vestuario generalmente viene un director que va a hacer Hamlet, esta es la propuesta estética. ¿Te ha sucedido el punto de partida que sea el vestuario y quizás no un texto dramático o no una apuesta, y cómo ha ido? Sí, hay experiencias que no parten del texto, ¿no? Por ejemplo, yo soy parte de un grupo de teatro de objetos que el grupo se llama Compañía Cuerpo Equipaje, en los cuales, bueno, varias experiencias hay en el libro. Podemos partir de una imagen o se puede partir de una máscara, como fue el caso. Bueno, y de ahí se empieza, digamos, a construir una partitura de movimiento y una narración que no necesariamente está anclada en el texto. En relación al texto, textos clásicos, ¿no? O sea, el texto en sí es el mismo, pongamos de Hamlet, digamos, ¿no? Después, por supuesto, hay una decisión
etcétera, digamos, esas transformaciones son de índole visual, digamos, ¿no? O sea, hay algo, o sea, vivimos todo el tiempo manejando códigos visuales, pero son de un orden, digamos, mucho menos presente que la palabra. Y lo cierto es que todo el tiempo nos comunicamos desde la gestualidad, desde lo visual, pero parece que es de algo subjetivo. Y no lo es, digo, también como no sé, podemos entender ahora, se hace la salvedad, bueno, hay gente que habla portugués, bueno, veamos si nos entendemos o no, pero en la imagen sucede lo mismo, no es que a mí me gusta el rosa da cuenta de determinadas cosas, si yo lo voy a usar en la escena, tengo que saber qué está, digamos, qué estoy contando, digamos, ¿no? En todo caso puedo generar una metáfora, lo puedo subvertir, digo, si yo voy a hacer un prostíbulo con mujeres vestidas de blanco, digo, tengo que saber que estoy subvirtiendo el código, digamos, ¿entendés? Y en un sentido, porque el blanco da cuenta en esta cultura, digo, no en otras, en esta cultura occidental, en la cual, digamos, somos parte histórica, también la podemos romper, da cuenta de algo que no son esos personajes los que llevan adelante, ¿sí? Pero comunicacionalmente es claro que lo podemos llevar adelante, ¿sí? Entonces, también entender, bueno, de qué es un lenguaje y que todo el tiempo estamos dialogando con códigos comunicacionales y códigos narrativos, ¿sí? Pero para eso tenemos que todo el tiempo también ir y venir a la afuera, porque si lo estamos contando a alguien también, ¿no? En esto de, bueno, ¿cómo lo va a entender ese público? ¿Qué va a hacer? Si va o no a comprender que ese tipo que entró de botas, digo, entra una persona en la escena sin decir una palabra, desnudo con botas. Digo, ya da cuenta de cosas, ¿no? ¿Qué tipo de botas? Me va a decir si es un milico, si es un bombero o si es un texano que se bajó del caballo. O sea, ubica en un montón de situaciones, ¿no es cierto? Incluso el objeto bota ya da cuenta de un montón de cosas, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, bueno, esos elementos al ingresar también al espacio de la ficción o de la representación empiezan a, bueno, a generar otras narrativas, otras historias, ¿no? ¿Sabías, no? Sí. Mi pareja, ella es arquitecta, pero también comenzó a hacer trabajo de vestuario y se enamoró de eso. Y ella ahorita está haciendo, ella es de Costa Rica, bueno, yo soy de Costa Rica, ella ahorita está en Costa Rica, pero ella ahorita está haciendo su investigación final alrededor del tema de que a ella le ha parecido muy particular cómo los arquitectos a la hora de diseñan para cuerpos en un espacio, pero abandonan mucho el cuerpo durante el proceso de diseño. Y ella, lo que ella se dio cuenta es que diseñando vestuario, como que el cuerpo está un poco más involucrado en el proceso de diseño. O sea, el vestuarista no abandona su propio cuerpo mientras está comenzando a imaginar ese proceso de esas prendas, ese mundo estético para el personaje. Más bien mi pregunta sería, ¿vos cómo has sentido en tu experiencia o en el desarrollo del libro eso, la pregunta de la postura del cuerpo del diseñador durante el proceso de diseño? ¿El cuerpo de uno? Sí, específicamente el cuerpo del personaje que diseña, porque ella incluso en un momento me dijo algo muy interesante que ella decía, yo de vez en cuando la primera persona que prueba una prenda, tal vez es ella misma, o sea, tengo como que probar algo y así, que ella sabe que ella no es el diseñador original, pero son para probar ciertas cosas y así, entonces ella dice, claro, mi cuerpo está muy activo en mi proceso de diseño y de creación. Sí, puede suceder o no, pero las experiencias docentes, por ejemplo, que nosotros llevamos a cabo, juegan a eso, porque quienes son estudiantes que estudian diseño de vestuario, en general que estudian escenografía y tienen vestuario, no van a ser intérpretes, y así todo uno, digamos, les propone diferentes formas de ampliar, extender su cuerpo, limitarlo, negarlo, generar sensaciones diferentes, apretar el cuello, bueno, queda cuenta, digamos, si yo me pongo una cinta negra en el cuello, ¿no? ¿De qué? De ahogo, de asfixia, no sé, ¿no? O sea, generar diferentes palabras para que buscar cómo eso se replica desde la adaptación en el cuerpo. Para pasarlo a uno lo puede imaginar, otras veces no, no puede imaginar que si en verano le ponemos un traje de paño a los actores, por supuesto, digamos, nos va
interpretaciones X, algunas buscadas desde lo actoral y otras también buscadas o propuestas desde el vestuario, que sea peso, no sé, rigidez, altura, engorde, X, digamos, ¿no? Pero bueno, no necesariamente las pruebo yo a todas las prendas para saber. Yo te sumo ¿Cómo se siente? una pregunta. Un poco también traído de ayer con ADEA, del momento en que se suma el vestuarista, en este caso la diseñadora de vestuario, al trabajo colectivo. Primero, ¿en qué momento vos solés incorporarte? Si de un comienzo, mitad, sobre el final, que te convocan. Y una vez que te han convocado, el vestuario obviamente lo tenés que generar, hay un proceso ahí que se va generando. En el intermedio, ¿qué aportes vas arrojando al cuerpo del actor, de la actriz, ya sea desde una tela hasta un objeto en sí, que sugiera lo que luego va a ser? Porque para tener conformado el vestuario hay todo un proceso de desarrollo que va a llevar tiempo. Sí, ¿Cómo va condicionando? Por lo general, en realidad, a ver, cuando te convocan a un proyecto tiene que ver con las posibilidades del proyecto de que te paguen, ¿no? Fundamentalmente eso. Lo cierto es que todo un equipo creativo que va a desarrollar un proyecto que fuere, tiene que estar desde el inicio. Digo, porque a mí me dan un texto igual que se lo dan al escenógrafo, igual que se lo dan al actor o al intérprete, y todos tenemos que hacer justamente una interpretación de eso y, bueno, reunirnos y decir, bueno, bien, vamos a hablar de la Revolución de Mayo. Bueno, cómo cada uno de nosotros, desde la especificidad de la disciplina, va a desarrollar eso. Por supuesto que cada uno va a ir por su cuenta, pero hay algo que que es colectivo y que tiene que fluir en un sentido. Bueno, va a ser oscuro. Yo digo, no, yo quiero que sea todo blanco. No, digamos, ¿no? Bueno, todos iremos en un sentido que quiere esa dramaturgia textual o esa dirección. Pero lo cierto es que hay una especificidad y una propuesta que nace ahí. Después de eso se hace la producción, de hacer, digamos, de todas esas cosas para que se materialicen. Nosotros, por lo general, los diseñadores de vestuario, trabajamos a lo que se llama la prueba de vestuario. La prueba de vestuario para nosotros es ese encuentro concreto con el cuerpo del actor, donde también se encuentran miradas diferentes, porque no siempre está, digamos, el mismo proceso y la misma compartir, digamos, ¿no? Cuál es la interpretación y el trabajo que va haciendo actoral y cuál es el trabajo que se va haciendo, digamos, desde los lenguajes visuales para que confluya. Por lo general el actor, no siempre. O sea, en teatro por lo general se va a los ensayos y se va construyendo conjuntamente. En cine, llegas a la prueba de vestuario y el actor dice, yo me imaginé que iba toda, no sé, de jogging. Y la propuesta del diseño de vestuario iba en otra línea, ¿entendés? Bueno, ahí hay conflictividades, hay ver cómo eso se termina de construir, cómo hay algo que nos tiene que, en algún punto, encontrar. Por supuesto, ahí tienen que mediar otras personas, tienen que mediar la dirección para que eso confluya en un sentido que nos sirva a todos, no solo por el capricho. Por lo general, digamos, hay algo de la mirada de quien actúa, seguramente acá hay gente que es intérprete, digamos, que es propia, es personal, es una mirada muy única en realidad. Y quien está diseñando tiene una mirada de la totalidad del tiempo, de las relaciones, de qué eso que se está viendo, digamos, de dar cuenta o no de tensiones, de cosas que exceden justamente el trabajo que está haciendo como intérprete el actor. Pero bueno, nada, ahí hay una construcción que se hace. En teatro independiente, por lo general, puede llegar a ver que un día aparece un zapato y el actor empieza a caminar con el zapato y dice, ah, claro, bueno, con mocasines camino así, con chinelas camino de este modo, es que le sirve más caminar con chinela. Pero en cine no sucede eso. Se hace la producción, llegás, se hace la prueba de vestuario y se hacen después, bueno, si hay distancias enormes, se revisa, digamos, bueno, todo el proyecto en general para poder llegar al rodaje. Me hiciste acordar, el otro día había
un documental sobre cómo fue la producción de la película Volver al Futuro, donde Michael Fox, yo no lo sabía, no fue el actor protagónico desde un comienzo, sino que fue otro actor el que lo hizo. De hecho, habían filmado gran parte de la película hasta que se dieron cuenta que no funcionaba. No solo lo reemplazaron, sino que algo icónico en el personaje fue la chaqueta que utiliza. El protagonista en la primera versión usaba una chaqueta negra y transmitía otra cosa. Mostraban todo lo filmado, ¿no? Y transmitía otra cosa. Cuando le ponen la chaqueta tradicional que todos conocemos de Volver al Futuro, cambia radicalmente. Cambia radicalmente. Digo, la importancia, ¿no? De vuelta de qué vestuario y qué vamos a sugerir, qué va a decir ese vestuario. Digo, cómo cambió la película y la transformó en lo que hoy conocemos, más allá del actor. Sí, claro. Todo me interesó mucho. Bueno, ¿alguna más? No, me quiero comprar el libro. Sí, el libro, por supuesto. Yo, dentro de los foros o de los proyectos teatrales, pues nos volvemos a esas bodegas de vestuario, de máscara, no a nivel local, sino a nivel mundial, ¿no? ¿Qué hacer con una propuesta? No sé, hay muchas propuestas, pero ustedes, por ejemplo, tú como vestuarista, han trabajado sobre esto, porque pues sí se vuelve hasta una contaminación para el ambiente, ¿no? Hay playas, no aquí, en muchos lugares. Perú es una tierra donde hay basureros de ropa nueva. Bueno, acá va a haber un proyecto. Acá te me imagino, o sea, donde vaya, entonces, pues a veces, o sea, ¿cómo? Ojalá que todos tuviéramos una vestuarista para que nos ayudara a transformar esto, que a veces ahí se queda guardado. ¿Qué no te sirve para lo que a veces, ¿no? O no te atreves a quitarle, no sé, algo para texturizarlo, para cambiarlo a otro vestuario. Entonces, no sé si has trabajado sobre eso, tu proyecto. Sí, la idea de reciclaje hablamos. Sí, digo, todos nuestros países que no tienen la capacidad de producir todo, como si fuera una película de Hollywood o una película europea, donde se diseña, y yo tengo que decirte, quiero diseñar y que eso se construya tal cual como lo diseñé. Ese sería mi deseo, porque en sí, digamos, bueno, ahí está la esencia de cómo se cuenta algo desde un lenguaje visual, en la totalidad. Como eso no se puede porque nadie, ni siquiera en la industria del cine, están las posibilidades de poder producir todo, digamos. Existen en todos los lugares seguramente eso, ¿no? Depósitos de vestuario, donde vas y alquilas ropa que se utiliza múltiples veces. Cosas las cuales para mí es complejo, porque odio ver ropa que ya he diseñado, que ya se usan en otros lados, o decir, esa campera la vi en 3 películas antes. Lo cierto es que son las posibilidades de producción que tenemos. Digo, nosotros no tenemos un gran, digo, de ninguna manera tenemos un excedente como tienen otros lugares. Digo, todo el tiempo estamos reciclando porque no nos queda otra, básicamente. Yo no he trabajado con la idea de reciclaje, digo, trabajo con la idea de que eso que diseño tenga que ver, digamos, con una dramaturgia. Realmente, una dramaturgia visual y que eso sea una capa diferente a la dramaturgia textual. No diferente porque vaya por otro lado, sino que aporte en una capa como la del espacio, como la de la iluminación, a algo que tenga, digamos, una espesura diferente a no decir, bueno, viene una secretaria, la visto secretaria. Pensemos, bueno, ¿de qué secretaria estamos hablando? Digamos, ¿no? Puede estar vestida de secretaria, pero esa secretaria puede ser oprimida, puede ser una secretaria perezosa, puede ser una secretaria X, y cada una de esas decisiones va a tomar decisiones, digamos, de diseño diferentes. Entonces, llegado el momento, si tengo que ir a alquilar las camisas, bueno, veré que esas camisas entren, la camisa, los zapatos, la pollera, lo que sea, dentro de las necesidades del diseño en el tiempo que quiero generar en los personajes. Me he pensado, digamos, en la idea del reciclaje, digamos, otro camino, otra historia, me parece, sí, para pensar qué hacer con eso. Agrego a eso que acá justamente con Sol, que muchos la conocieron, que es la que coordina acá el sábado, ella está pensando en eso justamente, no sé si es que lo va a realizar acá o qué sé yo, pero buscando para que
circule muchas de esas y se reconvierta pensando en el diseño y que no sea una camisa, que a lo mejor esa camisa después la usan 20 personas como esa camisa tal cual, pero si esa camisa va a tener una tela que a otro le puede servir para otra cosa y con esta cosa del no, muchas cosas obviamente te guardás, te quedás o sabés que vos mismo las podés después resignificar, pero hacer, por lo menos dentro del circuito del teatro independiente, poder generar una circulación no solamente de vestuario, por ahí también de objetos o de escenografía que puedan permitir eso, como para también trabajar un poco más en comunidad, ¿no? En cuanto a los grupos. Digo, porque si te acordás, porque eso nos lo comentó el otro día. Sí, también hay algo que por ahí seguramente hablaron ayer con Adea, que tiene que ver con una cosa de poder eso, agarrar una prenda X y transformarla, y otra cosa es agarrar diseños que son particulares y que se usan en otras obras. Hay algo que tiene que ver con los derechos de autor, que se está tratando también, en realidad, eso, ¿no? Bueno, hago esta escenografía, digo que es lo más común, y la alquilo para, no sé, un hotelo en Italia. Nunca nadie dice quién hizo esa escenografía que se alquiló, cuáles son, digamos, ¿no? Los derechos de autor de eso. Se usa como un remanente, digamos, de material digamos, trabajado. Lo mismo sucede con el vestuario también. Entonces ahí hay toda una... Y también con respecto a eso, que pasa seguramente, el otro día hablaba con chicos del elenco de Titiquiteros del San Martín, y que seguramente por ahí vos los conocés, lo que son los balcones, y poder pensar proyectos inclusive para exhibir esas cosas también, porque hay cantidad... Existe un lugar de exhibición de vestuario. Claro, donde hay cantidad también de cosas arrumbadas, rotas, en las universidades también pasa mucho, que se destruyen simplemente por el abandono y que no se genera una construcción para mantener y que eso siga vivo, aunque sea, no digo como museo, pero por lo menos que no se pierda todo ese valor que se hizo. Sí, igual digo lo mismo, o sea, a ver, la prenda por fuera de la escena es un poco lo que hablaba, pierde su sentido de existencia. Digo, podemos ir a ver el vestuario de Batman y decir, se convierte en un objeto. Sí, pierde algo, ¿no? Su carácter, digamos, sí. vestuario. Eso, algo que, digo, son dos cosas. Lo otro es un depósito para realizar de vestuarios que ayudan a las producciones. Una pregunta. ¿Tendrás la estadística de cuántos vestuarios has hecho desde el inicio? ¿Yo? Sí. No sé. No, sé, después digo, hice bastante, soy grande. Sí, porque pues, hablamos esto de consumir, de tener, o sea, sí, yo sé que es algo que igual tú haces, es difícil contarlo, ¿no? Pero también si quieren la nube, podemos guardar tanto material, ¿no? O sea, ni siquiera la mirada nos alcanzaba a mirar todo esto, ¿no? Entonces también esta reconstrucción pues queremos conservar y pues porque hay toda una memoria emotiva de por qué lo construimos y bueno, mala, lo que tú quieras, pero sí también es qué hacer con todo esto.
ejemplo, el color de la piel que podrían tener, digamos, podrían haber tenido, digamos, ¿no? Esos hombres, mujeres muertos entonces, digamos, ¿no? Hacer todo un trabajo de, digamos, colaborativo de bordado sobre la foto, digamos, ¿no? Empezar como a traer, a darle vida de nuevo, digamos, a ese que fue diezmado. Hay todo un trabajo sobre ese autor, ¿sí? Bien, bueno, habla del color, pero bueno, en sí había algo, perdón, que quiero decir una sola cosa, que Joaquín, que se fue, en realidad me preguntaba, que por ahí también puede quedar, sobre la bajada de texto en las artes espectaculares, digamos, ¿no? ¿Por qué me preguntaba por qué no escénicas? Y en realidad, digamos, se pensó también, y muchas veces nombramos un escénico como todo aquello que se da, digamos, ¿no? en una representación espectacular, justamente, pero lo escénico está muy acotado a lo teatral, digamos, ¿no? O al encuentro, no solo de teatro, puede ser, digamos, un recital X, al encuentro en forma, digamos, sincrónica entre espectadores y escena, digamos, ¿no? Y intérpretes, que sean, ¿no? Y en sí el libro es más amplio, ¿no? Habla de todas otras formas también, como las audiovisuales, donde no sucede en la escena, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un modo de abarcar a todas, digamos, fue pensarla, digamos, como artes espectaculares, ¿no? Sí existe, necesitamos un público, sí necesitamos de un colectivo, ¿no? Que pone, digamos, ¿no? Muestra, pone ahí en la escena o en la pantalla, pero bueno, en ese encuentro, en el tiempo concreto de ambas partes.